Vamos a iniciar este estudio que tiene como título El caso de los alimentos según el creador. Segunda parte. Como ya habíamos empezado y habíamos dicho que es el creador de todas las cosas el que decide qué es lo que el ser humano debe comer o qué es lo que no debe comer. Y eso por razones de alimentación. También dimos algunos datos interesantes acerca de lo que es alimento y de lo que es comer. Comer es todo aquello que cualquier persona y los animales pueden llevarse a la boca, pero el alimentarse es más allá que el comer. El alimentarse es buscar el objetivo de nuestro cuerpo como seres humanos tengan salud, tengan energía y puedan sobrevivir durante el tiempo que nos corresponde en este planeta Tierra. Alguien una vez dijo que si el mundo se volviera vegetariano, no sufriera de hambre. Pues podemos decir que sí, pero ese no es el último objetivo, ya que el Padre eventualmente le va a permitir al ser humano no solamente comer los vegetales, las frutas y las semillas, sino que el Padre también le va a permitir al ser humano comer cierto tipo de carne para el beneficio del ser humano, obviamente. Pero eso es lo que vamos a ver. ¿Qué o cuáles tipos de carnes el Eterno le permite al ser humano comer? Para nosotros entrar en ese tema, entonces vámonos a el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 4. Y recuerden, siempre tenemos que tener en mente que es el creador quien decide lo que es bueno para nosotros. Él es el que pone las reglas, no nosotros. Es él el que pone las reglas. Y sabiendo de que esa regla es para el bienestar de nosotros como seres humanos, como su creación, tenemos que seguirlas. Entonces vimos que él nos dio los vegetales, las plantas, los frutos y las semillas, pero también va a aclarar qué tipo de animales son los que él creó y cuál vendría a ser el uso que se le debe dar a esos animales que él creó. ¿Cuál debe ser el mejor uso? Ahora, también leímos, antes de entrar al tema este del capítulo 4, leímos que todo lo que él hizo fue bueno. Y cuando dice las escrituras que todo lo que él hizo fue bueno, obviamente para el propósito en que fue creado. Cada criatura que existe hoy en día en este planeta tiene su propósito. No hay ninguna criatura que exista hoy en día que no cumpla su propósito. Todas las criaturas tienen un propósito en esta tierra, tiene una razón de su existencia. No existe porque es que eso no sirve para nada. Por ende, también podemos decir, cada criatura, sea la que sea, tiene su función de ser en este planeta. Entonces, ya habiendo dicho eso, continuamos entonces en el capítulo 4 y vamos a leer desde el principio. Capítulo 4 de Bereshit, Génesis, y vamos a leer lo que dice desde el verso 1. Recuerde que esto fue después de que el hombre y la mujer desobedecieran por el comer lo que no debían comer en el jardín del Edén y que el Eterno los sacó por esa desobediencia y las consecuencias que le vinieron, ¿verdad? Y en el verso 1 dice, el hombre, o sea, Adán, conoció a Java, o sea, a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, en este caso su primer hijo, su primogénito. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Eterno, Elohim, Dios. Después dio a luz a su hermano Jebel o Abel. Jebel o Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Ahora vamos aquí a ver que uno de los primeros hijos que tuvieron la primera pareja, en este caso Jebel o Abel, se dedica al pastoreo de ovejas, o sea, la cría de cierto tipo de animal. En este caso aquí lo dice, ovejas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es posible de que este hombre se haya dedicado a la cría de este tipo de animal y no de otro tipo de animal? Pues tiene que haber una razón del por qué, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué es que las escrituras nos muestran con detalles de qué tipo de animal era el que Abel estaba criando o que tenía como cría? Hay una razón. El punto aquí es que Jebel o Abel empezó a criar este tipo de animales, ovejas. ¿Por qué no crió o por qué no se puso a criar leones? ¿Por qué no se puso a criar lagartos? ¿Por qué no se puso a criar perros?
Hay una razón del por qué, y no solamente del por qué no se puso a criar perros lagartos, sino que ofrecería este tipo de animal al Eterno. Y vamos a ver dentro de poco que el Eterno sí que exige un tipo de animal para el sacrificio a él. El Eterno no acepta todo tipo de animales. Entonces, hay una razón del por qué este Jebel o Abel empezó a criar, en este caso, ovejas en vez de otro tipo de animales. Entonces, vemos aquí que Jebel o Abel tenía que tener un conocimiento de qué tipo de animales él podía entonces criar, y no solamente criar, y a lo mejor utilizarlo para el mantenimiento, que de hecho podemos ver en otro libro que se conoce con el nombre de el libro de Yacer, que el mismo Hebel tomaba el producto de esos animales, como por ejemplo la piel o la lana, y también, ¿por qué no?, la carne, para la manutención de ellos, para la subsistencia también de ellos. Y entonces podemos confirmar que sí, ciertamente había una razón del por qué él había escogido ese animal. Y era porque ya el Eterno, el Elohim de Israel, el Elohim creador de todo, le había transmitido el pensamiento, la idea, el mandamiento de qué tipo de animales podían ser utilizados por los seres humanos sin ningún problema. O sea, como animales permitidos. En este caso, como ya estamos leyendo aquí, ovejas. Ya Hebel o Abel conocía eso. ¿Por qué? Porque sus padres se lo hubieran transmitido, se lo hubieran dejado saber sin ningún problema. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, si nosotros vamos también al libro de Bereshit, o Génesis, capítulo 7, vamos a seguir en este libro porque esos son los orígenes de la raza humana, según las escrituras. Y aquí es donde nosotros podemos utilizar todas nuestras bases para sacar las conclusiones correctas. Y en el verso 1 en adelante, esta es la historia de Noé. Sabemos nosotros que en el capítulo 7 se nos narra cómo es que el Eterno llama a Noé o le empieza a dar ciertas indicaciones para construir un arca, un barco gigante. El Eterno, obviamente, había dispuesto el destruir el planeta, la humanidad, todo lo que él había creado. ¿Por qué? Porque la humanidad se había pervertido, se había corrompido. Entonces, como habíamos dicho, seguro cuando en los tiempos de Abel, cuando él empezó a criar el animal, él conocía el porqué de la cría del animal. ¿Por qué o no otro animal? Porque lo hubiera escuchado de su padre. Y esto pasó de generación en generación hasta llegar hasta Noah. O sea, podemos decir que al principio la humanidad sabía qué tipo de animales podían ser utilizados por ellos mismos para su manutención y también para ofrecerle al Eterno. Y ahorita vamos a explicar un poquito esto de la ofrenda y el por qué. Pero mire lo que dice desde el verso 1. Dice, entonces el Eterno dijo a Noé, o sea, Noé, entra en el arca tú y tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Bueno, ya sabemos que la población de ese entonces había corrompido y Noé con su familia se habían guardado, habían mantenido la postura durante todo ese tiempo. Y dice, de todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y la hembra. Entonces, si el Eterno le dice a Noé, y usted lee, por ejemplo, anteriormente, no se va a encontrar una definición detallada y clara de lo que es animal limpio y animal no limpio, sino que llegamos al capítulo 7 y resulta que Dios, el Eterno, Elohim, le está diciendo a Noé, toma animal limpio, 7 parejas, y de los no limpios, una pareja. Entonces, ¿cómo es que Noé pudo haber entendido lo que el Eterno le había dicho si no conocía de antemano la diferencia entre lo que es animal limpio y el animal no limpio? Entonces Noé o Noé tenía que tener un conocimiento que obviamente sus padres le hubieran transmitido por generación hasta llegar a él y él a sus hijos. Ahora, ¿qué es esto de animal limpio o no limpio? Antes de llegar a los sacrificios. Bueno, para nosotros entender esto de animal limpio y no limpio, tenemos que ir entonces al pasaje en hebreo.
Porque a veces creemos que animal limpio y no limpio quiere decir que el animal que es limpio por higiene. Y el animal no limpio es no limpio por higiene. Resulta que no es así. Los conceptos son completamente diferentes, ya que todos los seres que el Eterno creó son buenos. Son buenos, pero vuelvo a repetir, buenos en su debido uso. O sea, fueron creados para que cumplieran su labor específica. No es bueno para lo que yo quiero que sea bueno. Por ejemplo, si yo quiero que un perro sea bueno para mi sustento alimenticio, no me va a servir. El perro cumple su función. Lo mismo como, por ejemplo, el león, lo mismo el cocodrilo, lo mismo las aves. Cada animal, cada ser creado, cada cosa creada cumple su función. Y vamos a ver entonces qué es esto de animales puros y animales no puros. Animales limpios, animales impuros. Vamos a ver qué es lo que dice las escrituras. Así de que vamos a ir a Bereshit, Génesis capítulo 7, en el verso 2, y vamos a ver lo que dice el interlineal hebreo. El interlineal hebreo nos muestra que la palabra para limpio viene de la raíz hebrea tahor o taor. Muchas personas lo pronuncian como tahor, otros le pronuncian taor, pero lo podemos encontrar con el número 2889 en el diccionario Strong. Y ese diccionario ha traducido la palabra taor o tahor, que se ha traducido como limpio, también como puro, limpia. Ahora, a pesar de que no hay mucha explicación, solamente la simple definición como limpio, puro, limpia, en diccionarios o léxicos hebreos antiguos, la palabra tahor lo que transmite es que sean animales que sean aceptados no solamente para el consumo humano, pero para ofrecérselos en sacrificio al Eterno. Eso es lo que realmente las Escrituras trata de enseñarnos acerca de estas palabras, limpio y no limpio. O sea, a pesar de que toda la creación es buena, no todo lo creado se le puede presentar al Eterno como sacrificio y no todo lo creado se puede utilizar para el consumo del ser humano. Eso es lo que indica la palabra tahor. Cuando dice limpio, quiere decir de que son buenos para utilizarlos para el consumo del ser humano, como para presentárselos en sacrificio al Eterno. No tiene nada que ver con higiene, sino que se utiliza para decirnos que son aptos para el consumo humano o para ofrecerlos al Eterno. ¿Por qué ofrecerlos para el Eterno? Bueno, tenemos que comprender desde que la primera pareja, Adán y Java, Adán y Eva, desobedecieron al Eterno, desobedecieron un mandamiento, o sea, pecaron. El Eterno demandó, en cambio, para no destruirlos enseguida, para no matarlos enseguida, el sacrificio de un animal. O sea, ellos le ofrecían un animal al Eterno por la razón de la culpa, primeramente, y segundo, por agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? Primero, a estar con vida. ¿Agradecimiento a qué? Agradecimiento a que el Eterno, a pesar de todo, todavía lo sigue bendiciendo. Entonces, ellos como en forma de gratitud, en forma de devolverle algo al Eterno, de lo que el Eterno le ha dado, entonces empieza a ofrecerles animales. Ahora, el Eterno eventualmente le dejaría a los hijos de Israel o les recordaría qué tipos de animales son los que él acepta, como lo que estamos viendo aquí. Los tipos de animales que él acepta son los animales taor o tahor, que tienen que ver con que son aptos, que son aceptables, aceptables para el sacrificio del Eterno, de nuevo, y aceptables o aptos para el consumo humano. No tienen que ver con la higiene, sino con eso. Ahora, volvemos de nuevo a la lectura del capítulo 7 y seguimos leyendo después, en el verso 2. De todo animal limpio, toma contigo 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. Entonces, en el verso 3 dice, de las aves del cielo, toma también 7 parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Y noten algo que dice algo bien interesante, dice, de las aves del cielo,
toma también 7 parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Entonces, esto nos está indicando que se toma una gran cantidad de animales para preservar su existencia. ¿Por qué se toma más de los animales taor, o sea, de los animales limpios? Porque esos eran los animales que eventualmente se iban a utilizar para el consumo también humano. O sea, no solamente para ofrecer sacrificio a él, pero para el consumo humano. Por eso es la razón de las 7 parejas. En cambio que de los animales impuros, de los animales no limpios, se iba solamente a ingresar una pareja, o sea, 2, hembra y macho. ¿Por qué? Porque de esos animales no se iba a comer ni se iba a utilizar para sacrificio del Eterno. Entonces, 7 para que no se extinguiera los animales en la tierra. Entonces dice en el verso 4, porque después de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días, 40 noches, y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Entonces, por allá va el asunto. Entonces, volvemos de nuevo. Taor es puro y tamé, la palabra hebrea, es para impuro. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con la higiene, sino que tiene que ver es si el animal es apto o no apto, en este caso también no apto para el consumo humano, ni apto para el sacrificio o presentarle sacrificio al Eterno. Y esto tiene que ver bastante con la adoración, o sea, con el servicio al Eterno. Una forma de adorar al Eterno era sacrificando un animal apto, o sea, un animal taor, un animal limpio. Vamos a ir en el mismo libro, Bereshit o Génesis, pero ahora vamos al capítulo 8. Entonces, de nuevo, recapitulizando, ya Noé conocía la diferencia entre un animal limpio, taor, y un animal no limpio, tamé. O sea, un animal limpio, o sea, apto para el consumo del ser humano y apto para presentárselo como ofrenda al Eterno, y tamé, que es no apto o un animal no apto para el consumo humano o apto para presentarle o para presentárselo en sacrificio al Eterno. Ahora vamos a leer en el verso 18, ya que esto nos hace recordar la razón del por qué que se está leyendo esto. Recordemos que ya para este momento Noah está saliendo del arca. Ya fue destruido todo lo que existía, menos lo que estaba dentro del arca. Y ya llegó el tiempo en que ellos debían salir. Y en el verso 18 dice, entonces salieron del arca Noah o Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, todos los reptiles. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante en esta traducción que han puesto aquí, reptiles. Dice, todas las aves y todo lo que se desplaza sobre la tierra según sus familias. Y dice en el verso 20, entonces edificó Noé, un altar al Eterno, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Entonces aquí vemos que Noah, conociendo la diferencia entre un animal limpio y un animal no limpio, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ofrecer de los animales limpios sacrificio al Eterno, que era una forma de agradecimiento que sus vidas hubieran sido preservadas. ¿Dios lo demandó? ¿Dios se los mandó? No. Pero Noah o Noé le salió del corazón ofrecérselo al Eterno, pero no iba a ofrecer algo que no era apto para el sacrificio del Eterno. Si no es apto para el consumo humano, tampoco es apto o debe ser apto para presentárselo como sacrificio al Eterno. Entonces Noah, muy lógico, conocedor del tema, conocedor de lo que era limpio y lo que no era limpio, de lo que era tahor o tahor y de lo que era tamé, entonces decidió agradecerle al Eterno ofreciéndole un animal tahor, en este caso limpio. Y por eso vemos aquí que le ofreció fue un cuadrúpedo limpio. Y ahorita después vamos a ver cuáles son esos cuadrúpedos limpios, pero vamos a ver en el interlineal hebreo, en el capítulo 8, verso 20. Y aquí volvemos a ver la palabra hebrea tahor o tahor, con el número de Strong 2889. Ya él conocía eso. O sea,
sabiendo que de Noah sale toda la raza humana, entonces ya vemos de que por ahí, por lo menos la raza humana tenía el conocimiento de qué tipo de animales ellos iban a utilizar y que iban a ser aptos, ¿para qué? Para el consumo de ellos y también aptos para presentárselos como prendas al Eterno. Eventualmente la raza humana se fue alejando de Dios, se fue de nuevo alejando de su creador, lo que haría que ellos hicieran lo que mejor les pareciera. Por ejemplo, naciones que estaban más alejadas de estos países alrededor, o sea, del Medio Oriente, ellos sí empezaron a adquirir prácticas que eran bastante contrarias a lo que ya el Eterno les había aclarado a la primera generación, en este caso con Noah. Volvemos de nuevo al capítulo 8. Dice 21. El Eterno percibió el grato olor y dijo el Eterno en su corazón, no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Bueno, le da esa promesa, pero ahora vamos a ir al capítulo 9, que vale la pena analizar. En el capítulo 9 vemos todavía a Noah en ese proceso de estar saliendo del arca, él y sus hijos, y en el verso 1, mire lo que podemos leer. Entonces Elohim bendijo a Noah o a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra. ¿Por qué? Porque obviamente ya aquí se le va a dar el permiso más abierto de que ya no solamente van a ser sustentados por vegetales, frutas y semillas, sino que ahora ellos van a poder comer carne de animal. No todo tipo de carne, sino ciertos tipos de carne. Y ya sabemos que ya Noah o Noé conocía la diferencia entre la carne limpia y la carne que no era limpia. Entonces, el verso 2, el temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra y en todas las aves del cielo y en todo lo que se desplaza en la tierra y en todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Mira el verso 3. Todo lo que se desplaza y vive le servirá de alimento. Obviamente, aquí le da el permiso al ser humano a que coma ahora carne. Antes no era algo muy abierto, antes no había ese mandamiento. De hecho, el Eterno, si usted lee anteriormente o desde el principio de Bereshit o Génesis, usted no va a ver ningún mandamiento o no le va a dar algún permiso de Dios que el ser humano coma carne. O sea, era algo que el ser humano lo hacía por él mismo. Pero aquí ya el Eterno, el Elohim, creador, le va a dar el permiso abiertamente a que ellos puedan comer carne. Ahora, aquí dice de que todo lo que se desplaza. Y mucha gente piensa, bueno, todo lo que se desplaza quiere decir todo, ¿verdad? Mucha gente ha sacado la conclusión de que, bueno, aquí no nos da ningún tipo de pauta ni limitación, sino todo. Si esa es la conclusión, si esa es la lógica en la lectura, entonces tenemos que decir que si es todo, también podemos comer seres humanos. Si es todo, podemos comer inclusive hasta nuestras propias heces fecales. Si es todo, podemos comer roca y es alimento. Pero cuando aquí las escrituras dice todo, no realmente es todo. Es como, por ejemplo, y es algo que tenemos que entender. Primero, de que esto es un libro del Medio Oriente y tenemos que tener cuidado cuando leemos esto. Y sabiendo ya de antemano Noah qué eran los animales limpios y qué eran los animales no limpios, obviamente él iba a decidir, o la raza humana tenía que decidir, de que esos todos eran los animales limpios. Y recuerde, y esta es la clave, la palabra tahor no tiene que ver con higiene, la palabra tahor tiene que ver con que sea un animal apto, apto para el consumo. Entonces ya él conocía cuáles eran esos animales o todos esos animales que fueran aptos para el consumo. Entonces, cualquier persona que se le acerque
a usted, como me ha pasado también, y le diga, no, pero aquí dice de todos, usted le puede decir, bueno, pero tienes que tener en cuenta que cuando dice de todo, está hablando de todo animal apto para el consumo, ya que hemos leído que ellos entendían que era animal apto para el consumo y que era un animal no apto para el consumo. Lo que pasa es que tristemente hoy en día la gente quiere solamente tomar lo que le conviene y utilizarlo sin analizarlo. Pero eso no es así. Es analizar un texto que ni siquiera es de mi cultura. Tengo que analizar un texto que no es ni siquiera de mi tiempo. Si yo voy a tomarme el atrevimiento de decir que yo creo en este libro que no es de mi cultura y no es de mi tiempo, yo tengo que analizarlo, tengo que estudiarlo. Yo no puedo decir, bueno, lo voy a leer y así como está escrito o está traducido, así lo voy a tomar. No, tengo que ver realmente qué es lo que enseña, tengo que tomarme el tiempo. No tengo que ser un lector simplista. Entonces, volvemos de nuevo a decir, cuando aquí dice, todo lo que se desplaza y vive le servirá de alimento, obviamente tenemos que entenderlo en términos de lo que ellos ya conocían, que era el animal apto y cuál era el animal no apto. Y dice más adelante, presta atención, porque no solamente dice de los animales, sino que también dice, del mismo modo que las plantas, les doy todo. Ahora, hay plantas, hay árboles, porque aquí dice toda planta también. O sea, no solamente todo animal, pero aquí dice también toda planta. Y resulta que hay plantas que son súper venenosas. No solamente súper tóxicas, sino súper venenosas. Hay plantas tan venenosas que solamente el hombre le aguantaría a lo máximo 5 minutos de vida. Y hay muchas. Y aquí está diciendo de toda planta. Entonces, ¿puedo comer de toda planta? No importa que sea venenosa. Porque aquí dice de toda planta también. Entonces, es como que bastante irresponsable, además de ilógico, obviamente, pero bastante irresponsable llegar a la conclusión o esa conclusión rápida de que como dice todo animal, entonces yo puedo comer de todo, murciélago, serpiente, camarones, cerdo, el lagarto que encuentre por ahí tirado muerto, a un niño, a un perro. Yo creo que nosotros en nuestros 5 sentidos no nos comeríamos un murciélago, y mucho menos un murciélago tirado ahí que se está pudriendo. Nuestros 5 sentidos no vamos a tomar la decisión de hacerlo, a no ser de que usted esté perdido en una isla y es la única forma de subsistir. Entonces hay que utilizar nuestros 5 sentidos, nuestra lógica. Entonces llegar a la conclusión de que cuando dice de todo, no es que es de todo, sino que de todo lo que es apto para el consumo. Entonces, de nuevo, y dice, verso 4, pero no comerán, y esto es importante, pero no comerán carne con su vida, es decir, su sangre, porque ciertamente por la propia sangre de ustedes pediré cuentas de todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombres, porque a imagen de Elohim, o sea, de Dios, él hizo al hombre. Quiero detenerme aquí porque aquí podemos ver varias cosas que inclusive hasta el día de hoy se hacen. Primero que todo, aquí el Eterno le está diciendo, básicamente, si usted le prestó atención a la lectura, que yo como ser humano no puedo matar un animal por matar, porque es que yo tengo ese espíritu de cazador, irme ahora a meterme a los bosques y a matar cualquier tipo de animal que se me dio la gana, solamente por deporte. Aquí el Eterno nos está primero mostrando que yo no tengo que estar quitándole la vida a lo que Él creó.
a no ser que sea por alimento. Y en este caso, los alimentos que nos sirven a nosotros son los alimentos aptos, en este caso, tahor. Pero si yo voy a cazar un animal apto solamente por diversión, por orgullo, por vanidad, el Eterno va a pedirme cuentas por ese animal. Y otra cosa que también podemos ver aquí es la crueldad en que el ser humano trata al animal que va a comer, o sea, al animal apto. ¿Cómo yo voy a tratar al animal que voy a comer? Y eso lo vamos a extender más adelante. Pero ¿cómo yo voy a tratar a ese animal? Bueno, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen cría de animales aptos, o sea, para el consumo, pero cuando les va a quitar o cuando se les va a quitar la vida a ese animal, los hacen de una manera tan atroz, tan inhumana, que el Eterno también va a pedir cuentas por eso. Usted puede ver, meterse, por ejemplo, a todas estas páginas de YouTube o a todos estos videos, o puede irse a una de esas granjas, cómo matan estos animales, y la mayoría. Ahora hay un control de eso, pero la mayoría de estas granjas que cuidan o que crían estos animales, sea cerdo, gallina, vaca, no solamente le dan un mal vivir a esos animales, los mantienen en un hábitat atroz, en un hábitat bien horrible, sino que también cuando los van a matar, emplean técnicas salvajes. Sí, salvaje. Y no se dan cuenta que el Eterno va a pedir cuenta a esas personas. No haga sufrir al animal. Y hay una razón por la cual también el Eterno prohíbe eso. ¿Por qué? Porque cuando un animal está tenso, libera toxinas en su propio cuerpo y contamina su propia carne. Y eso es lo que se va a llevar a consumo el ser humano. Y por eso es que hay muchas personas que empiezan a sufrir ciertos trastornos. ¿Pero es por qué? Porque se están comiendo, inclusive, aunque sea carne tahor, o sea, carne de animales aptos, intoxicada. Entonces, nos llevamos a la boca cosas sin saber que nos van a dañar. Hay muchos países que toman los animales vivos y lo empiezan a cocinar vivos y se lo ponen a las personas que se lo comen y todavía están vivos. Te ve a los peces todavía saltando fritos y vivos. Te ve los sapos que no son permitidos, pero ahí usted ve sin cabeza, pero todavía el sapo saltando. Eso es una maldad. Eso es iniquidad. Y pasa lo tercero, el comer sangre. Resulta que hasta el día de hoy hay personas que tienen la costumbre de comer sangre. Muchas personas podrán, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Bueno, hay muchas, por ejemplo, hay culturas en nuestros países donde en los mataderos, por ejemplo, le sacan la sangre al toro, a la vaca, al carnero, a cualquier animal, aunque sea limpio, y porque está todavía calientica, se la toma. La morcilla que también es sangre, obviamente mezclada, y eso también es malo. ¿Qué dice las escrituras? El Eterno no acepta eso. De hecho, este mandamiento acerca de la sangre va a continuar aún todavía así como lo leemos en el Nuevo Testamento todavía. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que el tomar o comer sangre de cualquier índole también va en contra de las escrituras. Ahora, esto es muy diferente a lo que es las transfusiones de sangre, porque aquí, y lo vamos a ver un poco más adelante, el comer sangre es ingerirla por la boca, el comerla. Por eso aquí dice, no comerán. Comer es ingerirla, cosa diferente a lo que es una transfusión de sangre. Entonces sigue diciendo, yo pediré cuentas a cada uno por la vida del hombre. Entonces quiere decir de que no solamente el hombre, pero también el hombre que mate a un animal injustamente, sino que el hombre que mate a otro hombre. Entonces, pero volvemos de nuevo al asunto. Cuando aquí el Padre Celestial, el Creador, le está diciendo a Noah o a Noé y a su familia de qué comer o además qué comer, él les da
las pautas. Bueno, el comer de todo, pero de todo animal apto. Y les dice, tengan cuidado de no matar animales porque se me dio el deseo de ser cazador. O de ir a matar a un animal para comérmelo de los aptos, pero hacerlo sufrir. Tampoco el comer o el ingerir la sangre de ese animal, aunque sea apto. Vamos aquí a aclarar esto de verso 3. Todo lo que se desplaza. Esta versión dice desplaza, pero hay otras versiones que dice todo lo que se arrastra. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas, como ya les dije, no solamente dicen, bueno, aquí dice de todo, pero aquí dice de lo que se arrastra. Porque hay versiones traducidas al español que dice de lo que se arrastra. Y los únicos animales que se arrastran, según ellos, son los reptiles. Sí. Entonces, pues ellos toman esta traducción y la aplican para tratar de justificar el hecho de que ellos pueden comer de todo. Pueden comer entonces caimanes, cocodrilos. ¿Por qué? Porque lo toman de ahí. Todo lo que se arrastra. Esta versión dice todo lo que se arrastra. No, no dice todo lo que se arrastra. Y ahí es donde viene, yo diría, no tanto la maldad de los traductores, porque a lo mejor el traductor no lo hizo con maldad, sino yo diría más bien el no profundizar en las palabras hebreas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las palabras que se utilizaron en hebreo para traducirlo en español, como hoy en día los tenemos, nos vamos a encontrar que muchas de estas versiones, como por ejemplo esta que yo estoy mencionando, que en vez de decir se desplaza o se mueve, coloca o traduce arrastra, realmente es errónea. En otras versiones lo han traducido bien, todo lo que se mueve o se desplaza. Y esta palabra, si nosotros la vamos a buscar, Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 3, en hebreo es la palabra remesh, que se puede encontrar con el diccionario Strong, con el número 7431. Remesh. Y aquí, este diccionario lo ha traducido como reptil, reptiles, animal, un reptil, cualquier otro animal que se mueva rápidamente. Resulta que esta traducción que ha puesto aquí este diccionario reptil y reptiles realmente no es la más de acuerdo a lo que es el contexto. De hecho, si buscan en las veces que aparece en el texto hebreo aparece 17 veces. Si usted busca las 17 veces que aparece, usted se va a dar cuenta que está relacionado es a toda criatura que se mueve. No que se arrastra, sino que se mueve. Es más, vamos a ver más adelante y a comparar que hay otra palabra en hebreo que se utiliza para indicar a los animales que se arrastran, completamente diferente a la palabra remesh. De hecho, las escrituras no traducen literalmente la palabra reptil. No vamos a encontrar que en ninguna parte se debería traducir reptil, sino o que se mueve o se desplaza o que se arrastra. Obviamente ya nosotros entendemos que las criaturas que se arrastran mayoritariamente son reptil. De hecho, la palabra reptil viene de ahí. Reptil viene de una palabra latina que significa que se arrastra. O sea, algo que se arrastra. Eso es lo que significa la palabra que tenemos hoy en día de español, reptil. Algo que se arrastra, un animal que se arrastra. Pero en hebreo no podemos utilizar estas palabras que aparecen, que se han utilizado aquí para traducirla como reptil como tal, sino que el hebreo trata de indicar es la función o la característica del animal. Por ejemplo, está el animal que se desplaza rápidamente. Cualquier tipo de animal. Puede ser un insecto que también es catalogado entre el grupo de animales, como también los que se arrastran, inclusive los peces. Los peces se les pueden llamar o se utilizan con la palabra remesh, pero cuando se dedica solamente a aquellos que se arrastran, o sea, para hacer una diferencia más detallada, se utiliza otra palabra en hebreo y ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, remesh no es reptil. Si usted ve, por ejemplo, la palabra reptil, busque en el interlineal hebreo. Y si usted ve que aparece la palabra remesh, póngale un círculo, póngale una flechita y en vez de que dejarlo como reptil, en la flechita póngale, se debe traducir como se desplaza o se mueve. Se mueve o se desplaza. Porque remesh, eso es lo que indica.
moverse o desplazarse, no arrastrarse. Por ejemplo, una de esas veces que aparece la palabra remesh, la podemos encontrar en Bereshit o Génesis, capítulo 1:24. Mire, en esta versión, mire cómo lo han traducido. Dice, en la Reina Valera versión 2015, dice, entonces dijo Elohim, o sea Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Bueno, resulta que esta traducción reptiles es incorrecta. Y ahorita se lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque aparece, sí, obviamente la palabra remesh, ahorita lo vamos a ver, pero no para indicar a una criatura que se arrastra, sino cualquier criatura que corra. Entonces, vamos a ver lo que dice en el interlineal hebreo. Esta palabra reptil en esta versión es incorrecta, no debería ser así. Debería más bien traducirse como animales o seres o criaturas que se desplazan. De hecho, vamos a ir a ese pasaje, Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso el 24. Aquí está la palabra remesh, número Strong 7431. De hecho, para que usted se dé cuenta que eso es así, en el capítulo 1 de Bereshit o Génesis aparece en el verso 21. Mire lo que dice en el verso 21. Y creó Elohim, o sea, Dios, los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan. Y algo bien interesante, dice, y que las aguas produjeron según su especie. Entonces, aquí en esta versión dice, todos los seres vivientes que se desplazan. Bueno, esos que están hablando ahí son animales acuáticos. Pero resulta que utilizan la misma palabra remesh, o por lo menos la raíz de esa palabra. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Reina Valera del 1960, ese mismo pasaje. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Aquí tradujeron se mueve, en el Reina Valera del 2015 tradujeron que se desplaza, pero es la misma palabra remesh, o por lo menos la raíz, y vamos a ir para allá, y usted se va a dar cuenta lo que yo le estoy diciendo. Mire lo que dice. La palabra que aparece ahí, que se desplaza, es la palabra ha-romeset, que viene de la raíz ramash, cuya raíz es remesh. Es la misma palabra. O sea, ¿qué quiero apuntar? El hecho de que las escrituras, cuando aparece la palabra reptil, puede ser una mala traducción. Entonces hay que tener cuidado. Cuando usted vea reptil, vaya a ver qué es lo que dice el manuscrito hebreo antiguo, si dice remesh o dice otra palabra. Porque si dice remesh, entonces no debe traducirse como reptil, sino que se debe traducir como animal o criatura que se desplaza o que se mueve. De hecho, la palabra que sí se debería traducir como reptil, que tampoco es que se deba traducir como reptil, sino más bien que se arrastra, es la palabra hebrea sheret. Y ahorita lo vamos a ver. Es más, vamos a ir a el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 11, y vamos a leer el verso 41. Y aquí en esta versión dice, de la Reina Valera del 1960, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo reptil que se arrastra. Y vamos a ver cuál es la palabra hebrea que aparece ahí, si va a ser la palabra remesh o la palabra sherep, que ya le he hablado. Entonces vamos a ir al interlineal hebreo y vamos a ir al libro de Levítico, Vayikra, Levítico, capítulo 11. Ahora vamos al verso 41. Y aquellos hermanos que están viendo la pantalla, mire la palabra que aparece en hebreo que se utiliza como arrastra. ¿Cuál es la palabra? Sharet o sharat, con el número Strong 8317. ¿Se dan cuenta?
Entonces, por eso les digo de que hay que tener cuidado. Si nosotros tuviéramos traducciones que van de acuerdo al idioma original, sería excelente. No tuviéramos tanta confusión. Yo creo que si aquellos que se dan la tarea de traducir un texto antiguo, como por ejemplo lo es el texto del Tanaj o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo hacen con la responsabilidad de vida, con el temor realmente de que esto va a afectar vidas, mire, tuviéramos como un 70% de poder interpretar la Biblia correctamente. Porque gran parte de la mala interpretación que tenemos de la Biblia o de las escrituras hoy en día es las traducciones. Hay personas que leen lo que leímos al principio en Génesis capítulo 9, verso 3, y dicen, ahí dice de todo, todo lo que se arrastra. Entonces, vemos que en la mayoría de los casos, esa palabra remés se traduce, se arrastra o reptil, cuando no debe ser así. Remés debe ser traducida como se desplaza, o sea, que corre, que se mueve, cosa diferente a lo que es sharat o sheret, que se puede traducir como que se arrastra. Obviamente, que se arrastra ya uno tiene un entendimiento, tiene que ver en mayor parte con los reptiles. Así que una cosa es remés, o sea, que se mueve, y otra cosa es sharat o sheret, que se arrastra. Entonces, por eso tenemos que ir a los textos hebreos más antiguos para ver qué es realmente lo que dice. Entonces, volviendo de nuevo a Bereshit o Génesis, capítulo 9, podemos entonces confirmar esto diciendo que aún eruditos en la materia, que tristemente son muy pocos que lo aceptan, muchos de estos eruditos, como por ejemplo hay un doctor bastante conocido de la lengua hebrea llamado John Walton, él dice que esta palabra remesh hay que entenderlo como eso, como un animal que se desplaza o que se mueve, más no un animal que se arrastra. Y que cuando las escrituras en el capítulo 9 está hablando de un animal remesh, lo que quiere decir es uno de esos que se desplaza, que son aptos para el consumo de ser humano. Entonces, tenemos que tener eso bastante en cuenta. Lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes entonces puedan opinar o preguntar, ¿ok?